Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jonathan Boyd y soy el director académico de la Fundación Estudios Bíblicos Alfa y Omega y queremos darles a todos una cálida bienvenida costeña aquí de Santa Marta, y también sabemos que hay muchos que se están conectando de otras partes de Colombia y hasta seguramente de otros países. Entonces, bienvenidos. Y en esta noche vamos a empezar la primera sesión, la primera clase sobre cómo conocer la voluntad de Dios, y nuestro hermano Jacoby Saldana estará dictando el curso. Pero antes de empezar con eso, quería pues también agradecerles a todos. Hay algunos que estuvieron con nosotros hace un año en Predicación Expositiva, o hace 2 años dictamos otros cursos a distancia, y agradecemos mucho el interés de ustedes. También aquí a nivel local estamos dictando cursos presenciales que van a comenzar el otro mes, en febrero, con el primer curso de liderazgo espiritual con el pastor Jacoby. Entonces, si viven aquí dentro de la ciudad, pues los invitamos a unirse a ese curso que va a ser de mucha bendición. Y voy a presentar a nuestro pastor Jacoby. Él es pastor, plantador de iglesias en Santa Marta, Colombia, licenciado en Artes y Estudios Teológicos del Seminario MINS, sirve como director editorial de Soldados de Jesucristo, es miembro fundador de la Red de Iglesias Bíblicas del Caribe Colombiano, está casado con Keila y tiene 2 hijos. Y también está haciendo una maestría en el seminario Midwestern Baptist en Kansas City, en Estados Unidos. Entonces es un gozo tenerlo con nosotros esta noche y poder compartir con él y con ustedes también todos. Entonces vamos a orar para comenzar en esta noche. Pues este curso va a ser de 3 noches. Esta noche la idea es ser más o menos de 1:15, más preguntas y respuestas. Y la otra semana yo estaré presentando sobre otro aspecto de este tema, y la tercera clase, el pastor Alfredo Medina estará dictando esa clase. Así que van a ver diferentes estilos y todo, pero esperamos que todo esto nos pueda llevar a conocer mejor la voluntad de Dios y así agradar a nuestro Dios, exaltarlo, glorificarlo y vivir vidas que realmente puedan ser de bendición para muchas personas. Entonces vamos a orar para comenzar. Padre, queremos darte muchas gracias en esta noche. Gracias por tu gran fidelidad, Padre. Gracias por revelar a nosotros a través de tu palabra y a través de tu Hijo. Y queremos dar gracias por ese espacio que nos brindas, Padre, en el cual podemos nosotros estudiar tu palabra, pensar en un tema tan importante. Queremos orar, Padre, que tú uses al pastor Jacoby en esta noche. Dale palabras para expresar verdades, Padre. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo. Y Padre, especialmente si algunos estamos buscando tu voluntad en algo, si estamos buscando crecer en este tema, quizás algunos con alguna confusión, Padre, oramos que tú aclares todo con tu palabra y que podamos salir de esta clase y de este curso, Padre, animados para hacer tu voluntad, para vivir para tu gloria. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John. Y gracias también a todos los que en cuanto vieron que teníamos un curso, corrieron a inscribirse. Para nosotros es un gozo saber que Fundebao está sirviendo a la iglesia, que ese es principalmente nuestro propósito, y que está procurando capacitarnos para poder glorificar al Señor. Y como bien decía Jonathan, uno de nuestros propósitos como fundación es ese, es poder equipar y poder enseñar. Y en los últimos cursos nosotros nos hemos concentrado en hablar bastante acerca de teología, de predicación, de interpretación bíblica. Y esta vez quisimos optar por un curso mucho más práctico,
mucho más de vida cristiana, que tiene que ver con algo que todos nosotros experimentamos en algún momento. Todos en algún momento tomamos una decisión o estamos a punto de tomar una decisión o nos hemos involucrado en alguna decisión. Algunas de ellas han sido acertadas, otras han sido equivocadas desde nuestra perspectiva, otras todavía no sabemos si han sido acertadas o no acertadas. Algunos muchas veces paralizados frente a la realidad de tener que tomar una decisión. Y si ustedes son como yo, si tenemos que tomar decisiones grandes, usualmente nos llenamos de mucha ansiedad, queremos estar seguros de que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y especialmente en inicio de año, en enero, que aunque no pasa nada extraordinario del 31 de diciembre de un año al 1 de enero de otro, hay un sentido en el que lo que experimentamos a nivel social, colectivo, nos llama siempre a la reflexión y a poder meditar en las bondades del Señor durante todos los 12 meses del año pasado y a meditar también en qué cosas podemos replantear. Y de alguna manera aprovechamos ese tiempo para hacer resoluciones, para tomar decisiones. Ustedes deben tener sus conversaciones o su lista de videos de YouTube plagada de publicidad para aprender inglés, para aprender un nuevo curso, porque están bombardeándonos en una fecha como esta. Y creímos que era pertinente poder tocar este tema y hemos estado orando para que sea útil a todos. Y quisiera que, si pueden ir a sus Biblias, vamos a tomar este pasaje muy conocido de las Escrituras, el Salmo 37, para hablar o para sentar la base de lo que nosotros vamos a estar desarrollando en este curso. El versículo 4, y voy a leer el versículo en estas 3 versiones del capítulo 37 del libro de los Salmos, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón, dice la Reina Valera del 60. Deleítate en el Señor y él te concederá los deseos de tu corazón, dice la Nueva Versión Internacional. Y por otro lado, entrégale a Dios tu amor y él dará o te dará lo que más deseas, según la Nueva Traducción Viviente. Y como les decía, todos nosotros estamos tomando decisiones y algunas más significativas que otras, unas más grandes que otras. Pero la pregunta interesante es, ¿qué hace que una decisión sea buena o mala? ¿Qué hace que una decisión sea acertada o desacertada? Si nosotros somos creyentes, la respuesta parece fácil. Una respuesta o una decisión correcta es la que agrada a Dios, lo que es de acuerdo con su voluntad. Pero muy a menudo nos encontramos con la gran realidad de que nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestras pasiones e incluso nuestras decisiones se ven empañadas por el deseo de agradar a otros y no al Señor precisamente. Así que nosotros necesitamos una regla que nos permita mantener nuestras decisiones dentro del carril correcto. ¿Cómo podemos tener un estándar que nos permita cada vez que nos tengamos que enfrentar a una decisión, tener la misma medida, el mismo criterio, la misma motivación, el mismo impulso para tomar la decisión, sea cual sea? ¿Cómo podemos nosotros tener algo que nos permita tomar decisiones que sean lo más cercanas o tal vez o muy seguramente las que estén de acuerdo con la voluntad del Señor? Y este pasaje que ustedes están viendo en su pantalla es un pasaje muy, pero muy conocido. Algunos lo usan con frecuencia en los cumpleaños, en las celebraciones, cuando quieren dedicar un buen deseo para un amigo, como si se tratara de una promesa. Mira, si tú te deleitas en el Señor, Él te va a conceder todo lo que tú le pides. Pero la verdad es que no deberíamos ser apresurados para interpretar el pasaje de esa manera. Este pasaje que estamos leyendo no es una garantía de que si hay gozo en el Señor, entonces va a suceder todo lo que nuestro deseo requiere. Que si yo me deleito en el Señor, entonces todos mis deseos y todos mis sueños se van a hacer realidad. Y eso es peligroso si consideramos que la realidad es que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Como diría C.S. Lewis,
Si el Señor me hubiera dado todo lo que deseo, todo lo que he pedido, yo no sé dónde estaría hoy. Y la verdad es que este pasaje no es de ninguna manera una promesa que garantiza el hecho de que si alguien se deleita en el Señor, entonces todos sus deseos y todo lo que su corazón pide se va a hacer realidad. Y antes de que usted empiece a discutir conmigo en silencio, permítame que veamos este pasaje desde otra perspectiva. ¿Qué quiere decir deleítate a sí mismo en el Señor? ¿Y qué quiere decir que Él concederá las peticiones de tu corazón en el contexto en el que el salmista David lo está mencionando? Este pasaje, ya lo dijimos, no es una promesa de que si confiamos en Dios, entonces todo se cumplirá. Y más bien es acerca de cómo nuestra relación o cómo una relación estrecha con el Señor agudiza, y esa palabra es clave, como cuando se sintoniza una frecuencia, agudiza nuestra toma de decisiones, de modo que sean en acorde con lo que Él desea para nosotros. Es decir, que entre más nosotros encontramos deleite en Dios, que viene como consecuencia de conocerle, más nuestras decisiones van a estar en armonía con aquello que produce ese deleite, que es en armonía con ese deleite. Hay una relación inseparable entre nuestra vida de adoración, es decir, nuestro deleite en Dios, y nuestra toma de decisiones o de cómo seguimos el rumbo de nuestras vidas. De acuerdo con el contexto, poner nuestra confianza en el Señor nos da la seguridad de que seremos conducidos hacia su voluntad y no la nuestra. Deleitarse a sí mismo en el Señor es eso. Si ustedes pueden leer el resto del Salmo, encuentran que continuamente el salmista hace referencia a las palabras confía en el Señor, pon tu confianza en Él, no seas como los malos, no seas como los impíos, pon tu confianza en el Señor. Y cuando eso sucede, Él te conducirá a un puerto seguro, hacia su voluntad y no la tuya. Podemos ser motivados a vivir nuestra vida como el resultado de compararnos con otros, y eso lo vemos en el pasaje cuando el salmista veía la prosperidad de los impíos y cómo los malos y los injustos de alguna manera parecían tener éxito. Y entonces nosotros podemos vernos influenciados por esa comparativa y empezar a tomar decisiones para poder obtener el éxito que ellos están obteniendo. Pero eso no debe ser nuestra motivación o nuestra perspectiva, sino agradar al Señor. Nuestra motivación no debe ser tener éxito en nuestras decisiones. Nuestra motivación es que nosotros podamos agradar al Señor en nuestras decisiones. Y debemos decir casi como conclusión a manera de introducción, algunas decisiones que nosotros vamos a tomar en nuestra vida no van a ser necesariamente exitosas desde la perspectiva nuestra e incluso desde la perspectiva de la mayoría de los que viven de este lado de la eternidad. Dios, conforme le agradan, conforme son un deleite o son el resultado de nuestro deleite en el Señor, serán un éxito. Y eso cambia nuestra perspectiva de este pasaje, porque no se trata de nuevo de algo que yo hago para luego obtener lo que mi corazón desea, sino de una relación de causa y efecto. Mi deleite en el Señor permite que mis decisiones y que mi corazón sea orientado hacia su voluntad. Algo así parece simple, pero no es una fórmula mágica. ¿Verdad? Como que, bueno, yo me deleito en el Señor, entonces toda decisión que yo tome va a ser una decisión acertada. Todavía hay mucho que podemos elaborar y de hecho de eso se va a tratar este curso. Hoy vamos a ver qué implica eso de deleitarnos en el Señor. Jonathan va a hablar acerca de cómo el corazón nuestro puede engañarnos y cómo nosotros somos limitados en nuestras capacidades y no podemos fiarnos de nosotros mismos. Pero especialmente vamos a hablar de cómo podemos reconciliar esas dos realidades. Y mi hermano Alfredo va a estar abordando ese tema. Cómo nosotros podemos, siendo limitados, en la medida en que nosotros nos deleitamos en el Señor, qué herramientas nos da Dios para que nosotros podamos reconciliar eso, nuestras limitaciones con su deseo de poder dirigirnos, el deseo de Dios de poder dirigirnos en todas las decisiones de nuestra vida. Veremos que, en primer lugar, deleitarnos en el Señor involucra, como lo decía el pasaje, que necesitamos saber algo acerca de Dios. Y el hecho de que todas nuestras decisiones y todo nuestro corazón se ha inclinado hacia la voluntad de Dios implica que necesitamos conocer algo de nosotros mismos y luego va a necesitar que hagamos algo en todo caso.
Así que ese es el bosquejo que vamos a seguir para este curso. Necesitamos conocer algo de Dios, necesitamos conocer la realidad de nosotros mismos y necesitamos conocer cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para reconciliar esas dos realidades. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Así que vamos a ver, en primer lugar, la verdad que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios. ¿Qué es eso de deleitarnos en el Señor? Conocerle. ¿Y qué debemos nosotros conocer de Dios para tomar decisiones y para ser guiados por Él? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros necesitamos saber para ser guiados hacia la voluntad del Señor? Bueno, necesitamos saber cómo Él obra, pero también necesitamos conocer nuestra propia limitación. Así que vamos a ver en esta clase, en primer lugar, acerca de lo que necesitamos conocer de Dios, que Él es soberano, que Él tiene una voluntad. Y en tercer lugar, veremos que Dios nos guía hacia su voluntad, que hay una forma en la que Él nos guía hacia su voluntad. De nuevo, deleitarnos en el Señor implica conocerle, saber cómo Él obra, cómo Él actúa. Así que necesitamos saber que Él es soberano, que Él tiene una voluntad y que Él nos guía hacia su voluntad. Vamos a ver la primera de esas realidades, que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Bueno, muchos teólogos han definido este atributo de Dios de muchas maneras y yo no pretendo traer aquí cada una de esas definiciones. Pero creo que esta frase sencilla resume muy bien lo que muchos han dicho acerca de lo que la soberanía de Dios es, pero especialmente hacia donde las Sagradas Escrituras nos dirigen. Que Dios es soberano es la enseñanza bíblica de que todas las cosas están bajo el gobierno y el control de Dios y que nada sucede sin su dirección o permiso. Dios no solo obra algunas cosas, sino todas las cosas de acuerdo con el designio de su propia voluntad. Y esa frase es clave. Dios no solo obra, lo que significa en términos semánticos la palabra soberano, alguien que ejerce un señorío, un reinado sobre todo. Y siendo Dios el creador de todas las cosas, nosotros creemos que Dios entonces es el Señor, es el amo de toda la creación y que nada que sucede en esa creación sucede sin su conocimiento, sin su permiso, sin su voluntad. Decía el desaparecido R.C. Sproul que si tan solo nosotros pudiéramos encontrar una molécula en el universo que está fuera del control o del dominio del Señor, Dios no puede ser Dios. Porque Dios está en control de absolutamente todas las cosas que Él ha creado. Las animadas, las inanimadas, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean principados, todo lo que ha sido creado por Dios está bajo su señorío y bajo su dirección. Pero vamos a ver esa verdad aterrizada en 4 aspectos concretos, porque a veces cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, tendemos a llevar nuestros pensamientos a una visión muy abstracta de las cosas. Como que nos cuesta poder aterrizar eso de la soberanía. Entonces tú puedes ver la soberanía de Dios como un ladrillo que nosotros le tiramos a alguien que está sufriendo, por ejemplo. Tú llegas, ves a alguien que está pasando por una situación difícil, esa persona está necesitando ánimo, entonces tú agarras tu ladrillo y le dices, ay, mira, no te preocupes, Dios es soberano. Yo no sé lo que eso significa, tú mira a ver cómo lo aplicas a tu vida, pero Dios es soberano. Y le estamos dando una verdad, y es una verdad que es gloriosa en las Escrituras. El Señor gobierna sobre cualquier situación, pero no encontramos la manera en que esa verdad pueda ser aterrizada. Así que vamos a ver 4 aspectos que nos permiten ver esa soberanía de Dios aplicada. Y debo hacer justicia académica. La base de este estudio ha sido gran parte de lo que ha desarrollado el Ministerio en 9 Marcas en un curso en sus clases esenciales llamado Dirección, y otras partes han sido tomadas del libro Haz Algo de Kevin DeYoung, que yo recomiendo. Es un libro muy práctico en cuanto a la toma de decisiones. Así que veamos en primer lugar que Dios es soberano en las circunstancias.
Así que vamos a ver en primer lugar esa soberanía de Dios aterrizada. Veremos que Dios es soberano en las circunstancias. ¿Qué significa eso? Bueno, uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia respecto a la soberanía de Dios en nuestras circunstancias es este que encontramos en Génesis 50, versículo 20. Dice, y estas son palabras de José, una vez que se reúne con sus hermanos y se descubre delante de ellos lo habían vendido como esclavo hacía muchos años atrás, José había prosperado, ahora él está delante de sus hermanos cuando por fin se dan cuenta que es precisamente José a su hermano a quien habían vendido, ellos dicen estábamos muertos, José se va a vengar de nosotros ahora, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Entonces lo que hace José es dirigirse a ellos y darle un parte de tranquilidad. Y esas palabras de José son impresionantes. Él dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La circunstancia en cuestión ya la mencionamos. Josué fue despreciado por sus hermanos cuando él era joven porque su padre tenía un favoritismo hacia él. El desprecio fue tan marcado que en algún momento sus hermanos deciden quitarle la vida a José, pero uno de ellos interviene, así que no lo matan, sino que lo venden a unos esclavos. José llega a Egipto, allí trabaja para Potifar, luego de ser fiel a Potifar, es acusado falsamente y enviado a la cárcel. Y uno se preguntaría, ¿estaba Dios en control de todo eso? ¿Dios estaba a cargo de cada circunstancia que estaba pasando en la vida de José? Evidentemente, muchas de esas circunstancias tenían que ver con cosas que hoy nosotros diríamos, oh, pero mira, qué afortunado es José. Y otras en las que diríamos, oh, pero mira, qué mala suerte tiene ese muchacho. Cuando podemos ver, por ejemplo, que su padre le regala una túnica, hubiésemos dicho, wow, qué afortunado que es José. Pero cuando vemos el desprecio de los hermanos, diríamos, pero qué mala suerte tiene ese muchacho. Y luego cuando él es salvado por su hermano, luego de ser echado en un pozo donde iba a morir, diríamos, wow, qué buena suerte tiene ese muchacho. Luego que es vendido como esclavo, diríamos, wow, qué mala suerte tiene ese muchacho. Así que todo lo que nosotros estamos viendo como un sub y baja de circunstancias, como algo que no tiene una constante, que no sabemos hacia dónde va, en Dios está siendo parte de un plan soberano perfectamente plano. Es como si Dios tuviera un punto de inicio y un punto final. Y Dios viera las cosas desde una perspectiva tan distante que entre más distante es, todas esas diferencias y todos esos picos de abajo a arriba parecen ser una línea recta porque Él lo está viendo desde muy arriba. Pero si nosotros nos acercamos, como lo vemos muy de cerca, nosotros podemos ver esos picos muy altos y muy bajos. Y eso es lo que hace la diferencia. Nuestra perspectiva es una perspectiva mucho más corta de las circunstancias y eso hace que las variaciones sean mucho más abruptas. Pero si sirve la analogía, al Dios ser soberano y ver las cosas desde una perspectiva mucho más completa, fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestro espacio, Él no ve ese tipo de variaciones. Y por eso, lo que nosotros vemos como circunstancias cambiantes, en Dios es su plan marchando tal como Él lo ha querido. Así que Dios estaba ciertamente gobernando la situación en la vida de José. Y escuchen, no solo en la vida de José. En realidad Dios estaba usando, como dice José, toda esta situación para bien. ¿Por qué? Porque al final es precisamente el hecho de que José haya preservado a la nación de Jacob o a la familia de Jacob, el hecho de que en medio de una hambruna este judío hubiese prosperado para preservar a la nación de la cual vendría el Mesías, muestra cuál era el propósito de Dios realmente. El Señor estaba a cargo de esas circunstancias y en su plan soberano, tanto aquellas cosas que parecían buenas y aquellas cosas que parecían problemáticas estaban bajo su señorío. Toda circunstancia, entonces, incluso las difíciles, y piensa en las que se producen en tu propia vida, están bajo el control soberano del Señor. En segundo lugar, debemos decir que Dios es también soberano en nuestro pasado y en nuestro futuro. Dios es soberano en nuestro pasado y en nuestro futuro. Dice Isaías 46, versículo 10. Yo anuncio desde un principio
lo que está por venir, yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, haré. No hay rastros de variación allí. Todo lo que ha ocurrido en toda vida creada sobre la faz de la tierra ha estado bajo el control de Dios, y todo lo que está por venir también. Mis hermanos, de verdad que esta es una realidad bien consoladora. Si nosotros aprendemos a ver la soberanía de Dios desde esa perspectiva, habrán formas en las que nosotros empezamos a lidiar con nuestro pasado que resultan mucho más llevaderas que si tenemos una visión muy terrenal de la misma. El hecho de saber que Dios ha estado controlando las circunstancias de nuestra vida desde nuestro nacimiento, lo que nosotros consideramos fracasos, situaciones que tal vez se salieron de control. Y tal vez tú estás pensando en, no sé, alguna situación en tu niñez, alguna cosa que haya pasado en tu vida, que tú dices, mira, en realidad eso es lo peor que haya pasado en mi vida. El hecho de pensar que Dios estaba ahí controlándolo todo y permitiéndolo todo, por muy doloroso que pudiera haber sido en el momento, es verdaderamente consolador. Y alguien podría decir, mira, eso suena cruel realmente, porque si Dios estaba viendo eso, ¿por qué no lo impidió? Y la verdad es que el hecho de que Él haya dejado que las circunstancias ocurrieran y el tiempo transcurriera es precisamente parte de su plan. Porque nosotros estamos viendo la historia desarrollarse a pedazos, pero el Señor está viendo la historia desarrollarse de una manera completa. Así que incluso aquellas cosas que nosotros no hemos vivido todavía están bajo el control soberano de Dios. Y piensa cómo eso nos puede ayudar a lidiar con la ansiedad por el futuro, por las cosas que van a pasar, por aquello que todavía no hemos recibido. Y todos nosotros de verdad que padecemos del mal de no saber, de la incertidumbre. Y a veces carcome esa incertidumbre, porque entendemos que queremos tener el control de todo, que queremos fabricar el futuro. Pero cuando vemos la soberanía de Dios interviniendo en todo esto, nosotros empezamos a descansar más en la esperanza de que Él no se equivoca y que al final Él hace las cosas según el designio de su voluntad. En tercer lugar, debemos decir que Dios es soberano también en nuestras decisiones. El Salmo 33, del 10 al 11 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Otros pasajes en Salmo dicen, el caballo se alista para la batalla, pero es el Señor el que da la victoria. En cierta manera, nosotros tomamos decisiones que a veces nos parecen equivocadas, pero los resultados no están fuera del control soberano del Señor. Una esposa que batalla, por ejemplo, con la dificultad de su esposo para poder tomar decisiones acertadas, podría en algún momento no estar de acuerdo con una decisión que su esposo vaya a tomar. Pero la Biblia dice que ella debe cuidadosamente someterse al liderazgo de su esposo. Aunque ella no esté de acuerdo, si no es una decisión pecaminosa, por supuesto, o que vaya en contra de la palabra de Dios, y ella tiene una posición distinta, un entendimiento de la soberanía de Dios y que Dios está en control de las decisiones, puede ayudarle a ella a descansar en que si esa decisión no resulta acertada, por razón de los resultados que puedan venir de ella, Dios sigue siendo soberano sobre esos resultados. Así que no siempre tenemos que tener garantizado el éxito de nuestras decisiones para nosotros llegar a la conclusión de que Dios está tomando el control de ellas. En realidad, las decisiones que nosotros tomamos, las que hemos tomado hasta ahora y las que vamos a tomar, hayan sido acertadas o no desde nuestra perspectiva, también están bajo el control soberano del Señor. Sin importar lo que nosotros decidamos, el resultado está enteramente en sus manos. El resultado de esa decisión está enteramente en las manos de Dios. Y si pudiéramos empezar a contar aquí testimonios de cuántas veces una decisión nuestra, por mala que haya sido, tal vez trajo circunstancias que nosotros no nos imaginamos. Y puede incluso que decisiones tomadas con una mala motivación, y ojo, yo no estoy incentivando ahora a que abandonemos la sabiduría y empecemos a tomar decisiones alocadas
solo porque entendemos que Dios está en control de todas nuestras decisiones. Nosotros tenemos una responsabilidad y lo vamos a ver en un momento. Jonathan va a hablar seguro ampliamente de eso. Pero eso debe liberarnos del temor de esperar que cada decisión que nosotros tomamos tenga los resultados que nosotros esperamos. Más bien, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, tomamos la decisión que debemos tomar y los resultados están en las manos del Señor. Lo que suceda de esa decisión está en las manos del Señor. Cuarto, finalmente, Dios es soberano en nuestros corazones. Dice Proverbios 21, versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Hermanos, en verdad eso es... Por favor, miren ese pasaje de nuevo, si pueden verlo en sus Biblias. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en mano del Señor. A todo lo que quiere, lo inclina. No a todo lo que quiere el rey, a todo lo que quiere el Señor, Dios lo inclina. Y hay un argumento implícito allí en ese versículo, de mayor a menor. Si Dios es soberano sobre los corazones de los reyes, ¿cuánto más soberano sobre nuestros corazones? Si Dios gobierna los corazones de aquellos que están influyendo en la vida de otros, ¿cuánto más nuestros propios corazones? Y ojo, nosotros no debemos aquí cruzar la línea y pensar que incluso las decisiones malas y pecaminosas que toma alguien que está en alguna posición de influencia, entonces han sido inclinadas por Dios. Y entonces Dios termina siendo el responsable de las consecuencias desastrosas de eso. Ese análisis puede ser, o esa cadena lógica puede ser perjudicial, y no es el momento para nosotros abordar el tema ampliamente aquí. Pero la verdad es que cuando nosotros hablamos de un Dios gobernando e inclinando el corazón, es más bien para llevar a cabo sus propios planes. En algunas ocasiones, por ejemplo, Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir al pueblo de Israel de la esclavitud. No podemos decir que hay alguna virtud loable en eso, pero sin duda alguna Dios estaba haciendo algo. Dios estaba mostrando su gloria en el endurecimiento de ese corazón. Entonces puede que nosotros estemos viendo las consecuencias inmediatas del hecho, pero Dios lo está viendo desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces debemos ser cuidadosos, ¿verdad?, de hacer una cadena lógica y llegar entonces a ser a Dios responsable de las malas decisiones que alguien toma. No, lo que podemos ver es cómo todo eso está contribuyendo en últimas al plan soberano de Dios o a su propia gloria. Y Dios puede ser glorificado incluso en el endurecimiento de algunos, en las decisiones equivocadas de algunos. Dios puede mostrar allí su propia gloria. Nosotros no vivimos en un universo desorganizado que llegó a existir por el azar. No estamos viviendo en una masa de reacciones que están aconteciendo de manera rápida y continua. No. Nosotros vivimos en un mundo gobernado por Dios, no por la casualidad, sino por la causalidad. Dios está en control de absolutamente todo. No vivimos en un universo desorganizado, sino en uno que está en completo orden y que fue creado por Dios y que es, escuche bien, gobernado activamente por Él. Ahora bien, eso en principio puede parecer aterrador. Piénsalo por un momento y siéntate a considerar por un momento que Dios está en control de las decisiones que tú estás tomando y cómo esas decisiones están influyendo en otra persona y cómo al mismo tiempo las decisiones de esa persona están influyendo en otra persona y cómo todas esas decisiones están interactuando al mismo tiempo por 7,000 millones de personas. Imagínate un estanque tranquilo y de repente tú tiras una piedra en medio del estanque y empiezan a haber olas y tú puedes ver esas olas, ¿verdad? Que de acuerdo con la potencia o el peso de la piedra, tú puedes ver que son olas más grandes o más pequeñas. Pero tú quieres hacer interesante el asunto y ya no tiras una piedra, sino que tiras dos piedras, una y una.
Y entonces esas olas o esas perturbaciones empiezan a encontrarse entre ellas. Y empiezas a sentirte fascinado por el fenómeno, así que decides tirar 4 piedras al mismo tiempo. Y de repente estás tan fascinado que tiras 2 puñados de arena en el estanque tranquilo. Y ya no puedes seguir la secuencia. Cuando yo pienso en eso, me abruma. Porque pienso en el Dios que está controlando absolutamente todo. La persona con la que yo me encontré hoy y hablé y que me atendió y luego salí, que si hubiese salido un minuto antes o un minuto después y lo que conversé, cómo va a influir en ella y ella al mismo tiempo en su esposo y su esposo en sus hijos y sus hijos en sus compañeros y así sucesivamente. Y toda esa cadena de acontecimientos está siendo controlada por Dios. Hermanos, eso produce un sentido de verdad, de adoración. Como decía el salmista, oh profunda riqueza de la sabiduría de Dios. Nosotros se escapa a eso y a veces nosotros queremos empezar a tratar de entender lo que está pasando en nuestras propias vidas desde nuestra limitada comprensión. Cuando si nos alejamos, lo que vemos es a un Dios gobernándolo todo de una manera tan compleja que solo nos cuesta someternos al designio de su voluntad. Así que fíjense cómo tener esta perspectiva de Dios acerca de su soberanía, de su providencia, de cómo Él está controlando todas las cosas, de su inmanencia, de cómo Él es trascendente, de cómo Él lo está llenando todo, de cómo Él está organizando todo lo que sucede en el mundo, cómo produce en nosotros un sentido de adoración, pero al mismo tiempo un sentido de humillación, porque nos muestra que nosotros nunca podríamos llegar a una comprensión siquiera pequeña en comparación con lo que Dios puede tener en control. Así que, ¿qué es lo primero que debemos entender de Dios? En nuestra toma de decisiones, que Él es soberano, que es soberano en las circunstancias, que es soberano en el pasado y el futuro, que es soberano en nuestras decisiones, que es soberano en nuestros corazones. Nosotros pudiéramos terminar la clase ahí y eso sería suficiente para ir y tomar nuestra próxima decisión. Porque tenemos muy buenas herramientas. Señor, tú eres soberano sobre lo que vaya a pasar. Si me estoy equivocando, tú eres soberano. Señor, sobre si esta decisión va a tener o no buenos resultados, tú eres soberano. Sí, Dios está en control de todo. Pero hay algo más que nosotros necesitamos saber y es que Dios tiene una voluntad. Yo quiero parar aquí antes de ir al final, por si alguien tiene alguna pregunta o algo en lo que quisiera que profundicemos o si alguien tiene alguna inquietud acerca de todo esto que hemos visto hasta ahora. Bien, hermanos, ya abrí los micrófonos, entonces si alguien tiene una pregunta, bien puede. Que Dios es soberano y es tan hermoso que en mi caso, pues le doy gracias a Él por este curso, por la fundación, por todos ustedes, pastores y personas que nos están bendiciendo con todas estas enseñanzas. Qué cosa tan tremenda. Esto me permite analizar desde otro ángulo el hecho de que no tengo por qué preocuparme. Dios todo lo tiene bajo control, entonces es como que uno ya sabe esto, pero Dios nos está hablando al oído de nuevo, diciéndonos, tranquilo, independiente de lo que tú hagas. Entonces, aun si mi esposa sale tarde cuando nos vamos a ir o algo así, es por algo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Qué bendición tan grande. Gracias, mi hermano. Muy bien, hermanos. Si me preguntas, entonces vamos a continuar. La segunda cosa que nosotros tenemos que conocer o saber acerca de Dios para la toma de nuestras decisiones o para conocer su voluntad es precisamente que Dios tiene una voluntad. Y yo sé que esto puede parecer, puede representar un desafío teológico muy profundo. Mucho se ha hablado acerca de las diferentes voluntades de Dios, la voluntad revelada, la voluntad oculta, la voluntad permisiva. Y yo no quiero entrar en esos aspectos tan específicos de la teología. He usado algunos nombres solo para describir lo que la Biblia presenta como ciertas verdades acerca de Dios y su voluntad. Pero principalmente quiero que nos concentremos en el hecho de que Dios no solo tiene una voluntad, sino que de acuerdo con la palabra de Dios, Él
nos ha dado las herramientas para nosotros conocer esa voluntad. Y sobre esa voluntad de Dios, podemos decir que esa voluntad de Dios es en dos sentidos. Por un lado, Dios tiene una voluntad decretiva, ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Y por otro lado, el Señor tiene una voluntad preceptiva, que tiene que ver con el precepto, con el mandato. En cuanto a la voluntad decretiva, se refiere acerca de lo que Dios hace en su providencia. De todo esto que nosotros estábamos hablando hace un momento, de lo que Dios permite, de lo que Dios hace, de lo que Dios deja que suceda en su voluntad. Es esa voluntad decretiva a la que se refiere Moisés cuando dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que nosotros no podemos conocer del Señor. Algunas personas cuando preguntan, ayúdame a entender la voluntad de Dios, a veces lo que tienen detrás es precisamente esa voluntad decretiva. Ayúdame a entender qué es lo que Dios quisiera que yo hiciera. Como que ayúdame a entender cuál es el secreto, qué es lo que Dios está esperando que yo haga en esta situación de acuerdo con lo que está en Él. Y la verdad es que es casi imposible que nosotros lleguemos a ese conocimiento de manera tan específica. Y ahorita vamos a ver por qué. Por otro lado, Dios nos ha dado una voluntad preceptiva, que tiene que ver con el precepto de Dios, con lo que Él ha mandado. Es aquello que Él ha revelado como su buen deseo. En ese mismo pasaje dice Moisés: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Moisés está diciendo, en otras palabras, hay algunas cosas que nosotros podemos conocer, pero hay otras que definitivamente nosotros no podemos conocer. Sobre las que podemos conocer, las que son reveladas, esas son las que nosotros nos deben mover hacia su voluntad. Pero aquellas que son ocultas no están a nuestro alcance. Sencillamente no están a nuestro alcance. Miren, a veces pensamos en la voluntad, no tanto en el sentido de qué será lo que Dios quiere para mí. Y cuando pensamos en la voluntad de Dios, pareciera como que, yo no sé si ustedes vieron alguna vez esos juegos de abrir puertas con muchas llaves. A una persona le daban un manojo de llave y detrás de cada puerta había un premio. Y esa persona debía ir por cada una de esas puertas probando todo ese manojo de llaves, y cada vez que abría una puerta, el premio que estaba detrás de la puerta era él. A veces creemos que la voluntad de Dios es eso. Es como que yo llevo un manojo de llaves y yo voy probando y probando y probando y probando hasta que ¡prum!, abrí la puerta. Y la verdad es que no. No se trata de nosotros en la búsqueda mística de lo que hay detrás que nosotros debemos descubrir. Hay una forma mucho más práctica de nosotros poder llegar hasta ahí. Y a veces eso se convierte en un desgaste innecesario porque empezamos a buscar esa voluntad de manera incorrecta porque estamos buscando la voluntad incorrecta. Pero no solo es en cuanto a lo que queremos que suceda, sino incluso a lo que ya pasó. Cuando nosotros no tenemos una visión correcta, una perspectiva correcta de la voluntad de Dios, eso también nos ayuda o nos lleva a vivir con un sentido de frustración por aquellas cosas que no fueron, por aquellas cosas que no pasaron. Nosotros no vivimos en el universo cinematográfico de Marvel. Y me refiero a que no hay una realidad paralela, no hay un mundo paralelo en el que si yo hubiese tomado esa decisión, entonces habría pasado esto. No hay una voluntad secreta, ni una línea de tiempo secreta en la que yo fui millonario, en la que yo hubiera tomado otra decisión y si hubiese tomado otra decisión estaría en otra situación ahora. Y esto es importante porque muchas personas entienden que la voluntad de Dios pareciera ser muchos caminos que ellos toman uno, pero que solo uno de esos muchos caminos es el camino correcto. Entonces ellos están en la búsqueda continua de ese camino y apelan, como dije hace un momento, a formas místicas, ¿verdad?
sueños y revelaciones y tablas ouijas y lectura del tarot y qué sé yo qué cosa, todo lo que se les ocurra y lo que les venga a la mano, porque quieren encontrar si ese camino que ellos están transitando es el camino que conduce hacia su voluntad. Y aquí es donde se hace importante una visión correcta de la voluntad de Dios. De nuevo, no hay una realidad paralela, mi hermano. No hay una voluntad de Dios que está caminando al lado tuyo de manera invisible y que tú tienes que meterte en esa voluntad. Hay una voluntad, es la que tú estás viviendo ahora mismo. Si estás casado, tú estás casado con la persona que te casaste. Es la voluntad de Dios para ti es que te casaras con esa persona. Ese es el matrimonio que tienes ahora. Es que fue una mala decisión, yo no debía hacerlo. Bueno, esa es otra cosa y es otra discusión. Pero esa es la voluntad de Dios, la que tú estás viviendo en este momento, es lo que Dios ha permitido para ti. Y tal vez debas empezar a descubrir es cómo puedo yo ahora, en la voluntad que Dios ha revelado, vivir este matrimonio de una forma que agrade al Señor. Y eso le da otro sentido a la pregunta. Y fíjense que si nosotros tan solo cambiamos ese sentido en el que percibimos la voluntad de Dios, mucho de lo que involucra nuestras decisiones va a ser influenciado de manera positiva. Nosotros no podemos conocer la voluntad decretiva de Dios. Yo no puedo anticiparme al futuro. Y cuando yo quiero buscar la voluntad de Dios, yo no estoy esperando que Dios me revele qué es lo que va a pasar para yo hacerlo. No es así como nosotros debemos buscar la voluntad de Dios. Lo que sí debemos es conocer sus ordenanzas, qué es lo que Él ha revelado que desea de nosotros y qué es lo que contribuye finalmente al propósito de su voluntad. Y esas cosas sí son posibles conocerlas. Y yo no quiero irme de aquí porque yo creo que esto es una de las cosas más importantes que nosotros debemos comprender a la hora de buscar la voluntad de Dios. Porque si nosotros no entendemos qué voluntad estamos buscando, nosotros o podemos desgastarnos en la búsqueda de una voluntad que no vamos a poder conocer, o definitivamente vamos a perdernos de tomar decisiones que van a ser, que tenemos que tomar y que tienen que ser significativas para nuestra vida. Han de ser significativas para nuestra vida, pero a veces estamos así paralizados porque estamos esperando una señal, estamos esperando que el vellón se moje, estamos esperando que alguien nos diga algo, que alguien nos dé un indicio, ¿verdad? Y fíjate, piensa por ejemplo en un muchacho soltero que está orando por casarse. Entonces tú le preguntas, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, aquí orando por la voluntad de Dios para mi vida. Ok, ¿y cómo estás haciendo? Sí, pues yo estoy esperando que me llegue mi media naranja. Bueno, ¿y cómo que tú lo estás esperando? Es decir, ¿cómo es eso de la voluntad de Dios para tu vida? Es muy probable que un muchacho te diga, no, yo estoy esperando que un día entre una sierva vestida de azul y se siente en la segunda fila, en la segunda silla de la fila 2 de la columna 3. El día que eso pase, yo entenderé que esa es la sierva que Dios ha preparado para mí. ¿Tú te imaginas jugar a eso? Y empezar a buscar una voluntad secreta, que eso suena casi tiránico realmente, como si se tratara de hacer girar la ruleta hasta que la aguja apunte en donde nosotros creemos que es la voluntad de Dios, porque todavía no tenemos una forma de medir que ciertamente es eso lo que Dios quiere. Entonces fíjate que entender bien qué voluntad buscamos nos va a ayudar a ir a las herramientas correctas para nosotros buscar esa voluntad. Entonces, no estamos buscando una voluntad mística. No estamos buscando una voluntad escondida. No estamos buscando un camino oculto, subterráneo que conduzca hasta cierto lugar. Estamos buscando algo que Dios nos ha dejado de manera clara. Y allí es donde la voluntad preceptiva de Dios es importante. Porque en esa voluntad preceptiva de Dios nosotros encontramos cosas que sí terminan siendo útiles para nosotros a la hora
de seguir la voluntad de Dios. La voluntad preceptiva de Dios o el precepto de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, tiene tres elementos concretos básicamente. Dios quiere en su voluntad que le obedezcamos. Es decir, que las decisiones que nosotros tomamos no contradigan su palabra. Número 2, que seamos santos. Y número 3, que busquemos su gloria. En cuanto a que le obedezcamos, esto es lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Dios tiene una voluntad para nosotros. Para aquellos que le amamos, su voluntad es que nosotros guardemos sus mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. La voluntad de Dios, en segundo lugar, decretada, clara, revelada en las Escrituras, es que nosotros seamos santos. Y eso lo leemos en 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios, así lo dice claramente la palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Podemos ver que la voluntad de Dios aquí, entonces, es que seamos santos y apartados del pecado. Pero hay un tercer elemento, yo diría que es uno de los más importantes de la voluntad de Dios, y es que nosotros glorifiquemos a Cristo, que demos gloria a Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que dice el libro de Efesios. En amor, capítulo 1, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que de acuerdo con este pasaje, es la voluntad de Dios, es el designio de su voluntad, es el afecto de su voluntad, que en nuestra salvación, aquellos que le amamos, nosotros hagamos que su nombre sea glorificado en la manera en que nosotros vivimos. Ahora, volvamos al ejemplo del muchacho que estaba orando por la sierva de la silla 2, fila 2, columna 2. Este muchacho ahora tiene un panorama mucho más amplio. Él es un soltero y él entiende que en su iglesia hay hermanas solteras en su rango de edad. Así que él, en su deseo de hacer la voluntad de Dios y de conocer la voluntad de Dios, empieza a preguntarse en términos pragmáticos: esa muchacha que está allí, ¿es la voluntad de Dios que yo tenga intenciones hacia ella con propósitos de matrimonio? ¿Es ella creyente? Es decir, es una persona que ha dado testimonio de fe. Es una persona que la Biblia no prohíbe que yo me una a ella porque no va a ser un yugo desigual. Y luego ese muchacho se pregunta, ¿y esta muchacha es, según lo que conozco, una persona que me va a ayudar a crecer en santidad? Es una persona que me va a ayudar en mi vida de piedad y con quien yo puedo recorrer este camino de modo que yo pueda agradar al Señor, limpiándome de mis pecados y al mismo tiempo contribuyendo a los de ella o a la limpieza de ella en términos de santidad. Y luego ese muchacho se pregunta, ¿hay alguna forma en la que si yo me uno a esta muchacha, nosotros podamos dar gloria al Señor Jesucristo en la manera en que llevamos un matrimonio piadoso y en la manera en que nosotros nos movemos y vivimos, tenemos hijos, nos casamos, servimos, reflejamos la unión de Cristo con su iglesia? Y supongamos que él tiene respuestas afirmativas a esas tres preguntas. Es creyente, me va a ayudar en santidad y ciertamente voy a poder glorificar a Cristo. Todavía le falta algo, todavía le falta que lo acepten. Pero ahora
Él tiene una herramienta pragmática, práctica y bíblica para tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Él no tiene que esperar que caiga un paño del cielo para mostrarle que es esa. Él está haciendo una evaluación basado en la palabra de Dios, basado en lo que Dios ha revelado y basado en lo que Dios quiere para su vida. Y por supuesto, bueno, me imagino que tendrá que gustarle. Son parte de los elementos adicionales. Pero fíjate que él no está ahora a expensas de empezar a tratar de descubrir el misterio oculto detrás de quién sabe qué. Y con base en eso, a veces nosotros tenemos como que ese delirio de espiritualidad y como que no lidiamos muy bien con el asunto. Entonces ese muchacho va y se acerca, mira, lo que pasa es que tuve una revelación del espíritu y tuve un sueño. No, la muchacha te gusta, es creyente, tú estás viendo un futuro, tú no tienes que atribuirle nada místico a eso, porque al final no es algo que sea necesario para poder llegar a tomar esa decisión de modo que Dios sea agradado. Entonces fíjate cómo hace la diferencia tener una perspectiva correcta de la voluntad de Dios a la hora de nosotros implementar las herramientas o las estrategias adecuadas o que son conforme a la palabra. Y aplica para todo. Trasládalo a un trabajo, ¿verdad? Si tú tienes que tomar una decisión acerca de mudarte, piensa, ¿estoy obedeciendo al Señor? ¿Hay algo aquí de manera expresa, implícita o explícita en la palabra que me lleve a mí a pecar contra Dios? ¿Hay algo que Dios está prohibiendo en esta que estoy tomando? Luego de eso, piensa cómo esto va a contribuir a mi santidad. Esta decisión que voy a tomar me va a alejar de la comunión de los santos, me va a apartar de yo congregarme en el día del Señor, me va a distanciar de la comunión con otros hermanos. Y mira, todos esos elementos son elementos que nosotros podemos evaluar de manera objetiva. Mi hermano Alfredo va a estar hablando más concretamente de cómo poder usar las herramientas de la palabra, la oración y el consejo para poder discernir en sabiduría esas decisiones. Pero es importante conocer hacia dónde y hacia qué decisión nosotros vamos a ser conducidos. Así que hemos visto que necesitamos saber que Dios es soberano y necesitamos saber que Él tiene una voluntad. No es una voluntad escondida detrás de la que nosotros estamos en búsqueda incansable, sino una voluntad revelada para nosotros. Y esa voluntad revelada le da estructura a nuestras decisiones. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a esa voluntad? ¿Cómo podemos seguir esa voluntad? Y aquí yo quiero proponerles 3 caminos para nosotros poder llegar a esa voluntad, o 3 teorías para poder llegar a esa voluntad revelada de Dios. Y eso es tomado del curso que les mencioné hace un momento, Dirección de las Clases Esenciales de 9 Marcas. El primer camino, el camino de discernir el plan de Dios. Ya he hablado un poquito de eso. En otras palabras, es como que Dios tiene un plan secreto y detallado para cada uno de nosotros, y es nuestro trabajo poder averiguar el trabajo. Hacemos eso al mirar cuidadosamente una combinación de circunstancias, señales espirituales, voces internas. Algunos hablan de paz mental. Tú has escuchado eso, ¿verdad? Mira, si esta decisión te da paz, eso es porque es la voluntad de Dios. Mi hermano, nadie tenía tanta paz como Jonás cuando estaba en el barco, en el fondo, en medio de una tormenta. De hecho, él iba cantando, puedes tener paz en la tormenta. Y le iba cantando profundo, pero él iba contra la voluntad de Dios. Va a hablar Jonathan de eso en su momento. El corazón es engañoso y nuestras sensaciones emocionales no miden la voluntad de Dios. Un joven puede enamorarse de una mujer no creyente y decir, siento una paz enorme contigo. Pues, bueno, esa paz no necesariamente define la voluntad de Dios, porque ciertamente Dios prohíbe las relaciones en yugo desigual de manera expresa en su palabra. Así que a veces ponemos nuestras emociones por encima
de esa voluntad, de la voluntad revelada de Dios, en ese afán de encontrar el camino correcto para poder ir a esa dirección oculta, a esa clave oculta. Y yo sé que eso suena como muy espiritual, ¿verdad? Desde varios puntos de vista, pero hay varios problemas con esa teoría. Porque eso hace que Dios, y yo lo mencioné hace un momento, Dios sea como un cruel y un tirano, ¿no les parece? Someternos a ese interminable juego de adivinanzas. Como que, ¿dónde está la piedrita? ¿Dónde está la piedrita? ¿Dónde está la piedrita? Tengo un plan para ti. Y entonces allí tenemos al Dios soberano escondiéndonos ese plan detrás de algo, debajo de algo. Y entonces nuestro plan es poder adivinar dónde está eso. Y imagínate eso con decisiones tan importantes como casarnos, comprar una casa, qué carrera vamos a estudiar. Y nosotros estar detrás de esa búsqueda, eso hace a Dios un Dios realmente tirano. ¿Ese es el Dios de la Biblia? ¿Cómo podemos saber cuando encontremos lo que creemos que es la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo pudiéramos llegar a esa conclusión? Y ese es uno de los problemas de ese camino. ¿Qué sucede si no elegimos su plan? Es decir, si agarramos un camino que no era, ¿cuándo lo sabremos? Alguien dirá, cuando las cosas no salgan mal, pero ya dijimos que Dios es soberano incluso en las circunstancias. Miren cómo a veces el desconocimiento de lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de su voluntad nos lleva a quedar en un vacío peligroso que nos puede conducir a la frustración y a cosas que terminan alejándonos de la sincera fidelidad al Señor. Pero por otro lado, ese camino plantea otra pregunta. ¿Por qué Dios simplemente no viene y me lo revela ya? ¿Por qué no se me aparece y me dice, mira, haz esto, esto? Mira, cásate con esa persona, pues te va a ir bien, vas a tener tantos hijos, no va a haber ningún problema. Pero no, mis hermanos. No estamos buscando en la bola de cristal, no estamos leyéndonos el tarot, no estamos en una búsqueda incesante del futuro. Estamos tratando de encontrar la voluntad de Dios, de uno que se ha revelado a sí mismo por medio de su palabra y del Señor Jesucristo. Pero hay un segundo camino, una segunda teoría para nosotros llegar a conseguir esa voluntad de Dios. El escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Y yo sé que esto suena bien espiritual, y de hecho lo es espiritual. La idea aquí es que Dios se comunica directamente con nosotros y que nosotros necesitamos escucharle. Él puede hablar suavemente a nuestras mentes. Yo he escuchado cosas como esta. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Pero el problema con eso es, ¿cómo nosotros podemos saber que esa voz que nosotros estamos escuchando es exactamente la voz de Dios y no es la voz, la misma que nos dice, no pidas pechuga, pide contramuslo? O sea, ¿cómo podemos saber que esa voz que estamos escuchando no es la voz de nuestra mente o es la voz de Dios? Ahora, usted podrá tener respuestas para eso, es decir, es que la voz de Dios estremece y esa voz uno siente que los vellos a uno se le erizan y uno sabe que es Dios. Ya yo sé que es Dios. Alguien me dijo un día, yo sé que es la voz de Dios porque cuando yo la escucho me vibra el ojo izquierdo. El ojo izquierdo me palpita, entonces ya yo sé que ese es Dios. Y yo, bueno, yo no voy a entrar a cuestionar las maneras en las que Dios opera en tu ojo izquierdo. Pero el problema es, supongamos que sea verdad, que Dios habla audiblemente y que esa voz está conectada con el nervio óptico de esa persona. ¿A cuántos de nosotros nos pasa eso y con cuánta frecuencia? ¿Verdad? ¿Podemos nosotros empezar a buscar eso de manera diaria? Porque es cierto, Dios ha hablado a otros audiblemente en las Escrituras, no vamos a negarlo y muy a menudo lo hace. Y vamos a partir del hecho de que puede hacerlo ahora. Incluso si lo hace, todavía sigue siendo algo extraordinario. Eso significa que para las decisiones ordinarias, que son las que nosotros estamos tomando diariamente, vamos a necesitar que Dios esté obrando de manera extraordinaria todo el tiempo.
¿No deberíamos nosotros empezar a buscar algunas formas que sean mucho más normales, ordinarias? En este caso, bueno, cuando hablo de ordinarias, estoy hablando a las que podamos acceder de acuerdo con la palabra de Dios. Porque a veces van a ser decisiones que tú vas a tener que tomar así y de pronto el ojo no te va a vibrar ahí. ¿Qué herramientas tienes en ese momento para poder llegar a tomar esa decisión? Aunque Dios pudiera hablar audiblemente, y de hecho nosotros vemos en la Biblia a los profetas, el Señor habló audiblemente, y aunque pudiera, en el caso hipotético, hacerlo y dar una impresión a una persona por medio de un sueño, por medio de lo que fuere, Dios no opera así usualmente, y esa es la realidad que nosotros debemos asumir. Y no opera así para todas las decisiones que nosotros tomamos. Y lo que es más importante, nunca se nos enseña en la Escritura a buscar la dirección de Dios de esa manera. No vemos en la palabra de Dios al Señor llevándonos a buscar su voluntad de esa manera. Ahora, hay un tercer camino. Y es el camino de la búsqueda de la voluntad de Dios a través de la sabiduría. Y como ustedes ya lo están viendo en negrita, ustedes sospechan que por ahí es la cosa. ¿Cierto? Por ahí tienen que ser, porque está en negrita, está destacado, eso quiere decir que eso es importante. Ahora, ¿qué quiere decir eso de buscar la voluntad de Dios por medio de la sabiduría? Dicho de otra manera, es la forma normal por medio de la cual Dios nos guía, haciéndonos sabios. Haciéndonos sabios. Él nos da conocimiento. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la oración, a través del consejo de otros, que nos preparan para tomar decisiones sabias. A través de su palabra, que es su voluntad revelada, lo que voy a decidir está en la Biblia, hay una prohibición, es algo que explícita o implícitamente está claro en las Escrituras, o hay alguna forma en la que Dios tenga alguna prohibición para esta práctica de manera directa. Una persona que tiene una oferta de trabajo en una empresa donde se lava activos del narcotráfico, por poner un ejemplo, cualquier parecido con la realidad, créame, no tiene nada que ver. Esa persona no necesita entrar en una experiencia mística para encontrar si es que ese trabajo o no la voluntad de Dios. No puede ser partícipe de la ilegalidad, ni puede ser partícipe de algo que abiertamente deshonra el nombre del Señor. Eso es claro en las Escrituras. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Así que si ese trabajo consiste en que tú seas el segundo contador de una empresa que lleva doble contabilidad, porque su trabajo es, o lo que se hace en esa empresa es lavar activos del narcotráfico, tú tienes que abrir tu Biblia y poder llegar a la conclusión de que aunque te estén ofreciendo el dinero del mundo, para un creyente eso no es una opción. Simplemente no es una opción. Pero por otro lado, la oración nos ayuda a nosotros. Y ojo, aquí nosotros, y yo sé que Alfredo va a hablar ampliamente de esto, pero debemos aprender también cómo usar la oración. No es usar la oración como para que Dios me muestre de todos los caminos, de todas las llaves, del manojo de llaves que tengo, cuál es la llave correcta, la que brille más. No, es la oración para yo examinar mis motivos, para examinar si estoy teniendo una motivación correcta, examinar que el Señor me permita ver en mi corazón cuál es la razón por la que yo quiero llegar a esa decisión. Y finalmente el consejo de otros, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. También mi hermano Alfredo va a estar hablando mucho sobre eso. Pero rápidamente, a través del consejo, nosotros podemos llegar a conocer la experiencia de otros en decisiones similares. Podemos llegar a conocer personas que tal vez tienen un mayor conocimiento que nosotros de la vida, incluso de la misma palabra de Dios. O podemos llegar a conocer personas que tal vez han desarrollado la habilidad de discernir en áreas específicas. Así que miren que en realidad no hay mucho misterio en esto. Hay una forma pragmática en la que nosotros podemos llegar
a este conocimiento, en la que nosotros podemos llegar a conocer esa voluntad, porque no ha sido escondida de nosotros. De nuevo, no es el Dios preguntando dónde está la bolita. Es el Dios que se ha revelado y que quiere que sus hijos sean santos, le obedezcan y hagan las cosas para la gloria de su nombre. Y quiero terminar leyendo este versículo en el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Mis hermanos, hacer la voluntad de Dios o conocer la voluntad de Dios es algo que aprendemos a hacer en el ejercicio, porque no es algo místico, es una práctica. Y le pedimos al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y este es un pasaje que creo que resume toda la enseñanza que nosotros hemos visto aquí. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y termino con esta frase de Kevin DeYoung en su libro Haz algo. Y cito: dicho de manera sencilla, la voluntad de Dios es tu crecimiento en semejanza a Cristo. Dios promete que todas las cosas trabajan para nuestro bien, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y el grado en que esto suena como una promesa poco convincente es el grado en que preferimos a las piedras y escorpiones de este mundo antes que el verdadero pan del cielo. Dios nunca nos garantiza salud, éxito o paz. No obstante, nos promete algo mejor. Promete hacernos amorosos, puros y humildes como Cristo. En resumen, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices y santos en Jesús. Fin de la cita. Mis amados, muchas gracias por su atención. Y ojalá que el Señor nos ayude a guardar estas cosas en nuestros corazones y nos permita ponerlas en práctica. Que podamos conocer más de la soberanía de Dios, que esa comprensión sea cada vez más profunda, más de su voluntad, que implica conocer más las Escrituras, implica conocer más de lo que Él ha revelado, y que el Señor nos permita poder poner estas cosas en práctica a la hora de tomar decisiones. Que así sea. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder acercarnos a este tema tan maravilloso. Gracias, Señor, por concedernos este privilegio de poder verte a ti, Señor, como el Dios soberano en tu palabra, como el Dios que ha revelado su voluntad para nosotros de manera expresa. Gracias, Señor, porque nos ayudas también a ver nuestras limitaciones y que, Señor, muchas veces nuestras decisiones son motivadas por deseos pecaminosos o por emociones, Señor, que son momentáneas y que al final no nos conducen hacia puerto seguro. Pero como oró el salmista, Señor, esa también es nuestra oración en la noche de hoy. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Señor, ayúdanos a aprender a hacer tu voluntad y que podamos practicar esto, Señor, de manera recurrente en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, y que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Esa es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén y amén.